Una noche de tormenta del año 1971, un hombre vestido con un traje negro se subió a un Boeing 727, robó $200,000 y se lanzó al vacío desde más de 3,000 metros de altura. Se llevó el dinero y también un misterio que lleva más de medio siglo sin resolverse. Nunca apareció su cuerpo, ni el paracaídas, ni una sola pista fiable. El caso obligó al FBI a emprender una de las investigaciones más largas y costosas de su historia y cambió para siempre la seguridad aérea de Estados Unidos. Su nombre era D.B. Cooper, y ese salto lo convirtió en leyenda. Con palabras suaves, pero escalofriantes, así comenzó uno de los crímenes más audaces de la historia moderna. El autor no era un terrorista fanático, ni un delincuente violento. Era un hombre tranquilo, elegante, con un traje negro impecable, bebiendo bourbon con soda, y que se hacía llamar Dan Cooper. Tras recibir $200,000 de rescate, lo que hoy equivaldría a más de $1,500,000, hizo algo que nadie se atrevía ni a imaginar. En plena noche de tormenta, a más de 10,000 pies de altura, abrió la escotilla trasera de un Boeing 727, que cruzaba el cielo a toda velocidad, y saltó directamente a la oscuridad, desapareciendo con el dinero y dejando atrás un misterio sin respuesta. Así nació D.B. Cooper, una leyenda, una sombra. Durante más de 50 años, la pregunta ha sido la misma: ¿sobrevivió a ese salto o murió en lo profundo del bosque salvaje? Esto es un misterio sin resolver, uno de los más emblemáticos de todos los tiempos. Pero la historia aún no ha terminado. En el año 2025, documentos recién desclasificados del FBI, testimonios inesperados de familiares de sospechosos y recreaciones hechas con inteligencia artificial están empezando a cuestionar todo lo que creíamos saber. Esta es la verdadera historia de D.B. Cooper, un crimen real, tan perfecto que ni siquiera el sistema pudo con él. Y si queremos entender cómo un solo hombre fue capaz de burlar al mundo entero, tenemos que volver a abrir el expediente. Vamos a desenterrar uno de los enigmas más grandes del siglo XX. Suscríbete ahora a Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque hay historias que jamás se olvidan, y D.B. Cooper es una de ellas. Así que, volvamos al inicio, a ese vuelo maldito, que parecía un trayecto normal como cualquier otro. Se llevó $200,000 y se evaporó en el aire. La tarde del 24 de noviembre de 1971, justo un día antes del Día de Acción de Gracias, el vuelo número 305 de la aerolínea Northwest Orient despegó desde Portland, en Oregón, con destino a Seattle, en el estado de Washington. Era un trayecto corto, apenas 30 minutos en el aire. A bordo viajaban 36 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Entre ellos, un hombre de unos 40 años, que había comprado su billete con el nombre de Dan Cooper. Y es importante aclararlo, el nombre de D.B. Cooper, con el que se había famoso, fue en realidad un error de la prensa. El nombre real en la reserva era simplemente Dan Cooper. Vestía un traje negro elegante, camisa blanca, corbata oscura y parecía un ejecutivo cualquiera. Se sentó en el asiento 18C, pidió tranquilamente un bourbon con soda y pagó su bebida como cualquier otro pasajero. Según el testimonio de la tripulación, su actitud era extremadamente educada y serena. Nada en su comportamiento hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Justo después del despegue, Cooper le entregó una nota a la azafata Florence Schaffner,
Florence pensó que se trataba del número de teléfono de algún ejecutivo que intentaba ligar con ella, así que la guardó en el bolsillo sin leerla. Pero Cooper se inclinó hacia ella con tono amable y le dijo: «Señorita, creo que debería leer esa nota. Tengo una bomba». Ella la abrió. Las palabras estaban escritas con letra clara y ordenada. Decía: «Tengo una bomba en el maletín. Quiero que se siente a mi lado». Ella obedeció, y Cooper abrió su maletín. Dentro había un enredo de cables y 8 cilindros rojos. Era una bomba. A continuación, Cooper le dictó sus exigencias, con una calma tan precisa que resultaba inquietante. Primero, $200.000 en billetes de 20 sin marcar. Segundo, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva. Y tercero, un camión cisterna listo en el aeropuerto de Seattle para repostar el avión en cuanto aterrizara. La azafata transmitió las exigencias al piloto. El piloto se puso en contacto con el control aéreo y la información llegó rápidamente al FBI. El secuestro acababa de comenzar oficialmente. El presidente de Northwest Orient decidió colaborar por completo con el secuestrador para garantizar la seguridad de los pasajeros. Mientras el Boeing 727 daba vueltas sobre el cielo de Seattle, el FBI, desde tierra, corría contra el reloj. Reunieron 10.000 billetes de $20, fotografiaron el número de serie de cada uno y buscaron los 4 paracaídas, tal como Cooper había exigido. Durante todo ese tiempo, Cooper permaneció increíblemente sereno. No se comportaba como un secuestrador, se comportaba como un pasajero de clase ejecutiva. Esa frialdad dejaba claro que todo había sido planeado al detalle. Tras casi 2 horas sobrevolando la zona, el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Seattle. Y allí se produjo el intercambio. 36 pasajeros fueron liberados a cambio de una bolsa con los $200.000 y los 4 paracaídas. Cooper revisó el dinero y los equipos con minuciosidad. Una vez que el avión fue repostado por completo, le dio nuevas instrucciones a la tripulación. Exigió que volaran rumbo a Ciudad de México. La velocidad no podía superar las 100 millas náuticas por hora. La altitud no debía pasar de los 10.000 pies. El tren de aterrizaje debía permanecer desplegado y los flaps bajados a 15 grados. Y lo más importante, la escotilla trasera del Boeing 727 debía permanecer abierta. Esas exigencias técnicas revelaban algo claro. Cooper tenía conocimientos profundos de aviación y en particular del funcionamiento de los Boeing 727. El avión despegó de nuevo alrededor de las 7:40 de la tarde y se internó en una noche oscura, cargada de tormentas. A bordo ya solo quedaban Cooper y 4 miembros de la tripulación. Les ordenó que entraran todos en la cabina y que cerraran la puerta. Fueron las últimas personas que lo vieron con vida. Alrededor de las 8 de la tarde, se encendió una luz de advertencia en el panel de mando. Indicaba que la escotilla trasera del avión había sido abierta. Pocos minutos después, sobre las 8:13, los pilotos notaron un cambio brusco en la presión del aire. La cola del avión se levantó ligeramente. D.B. Cooper había saltado. Saltó en plena tormenta, en medio de una noche cerrada, sobre una región montañosa y salvaje en algún punto entre Seattle y Reno. Según usuarios de Reddit que recrearon el salto con Microsoft Flight Simulator, aquello fue como lanzarse de cabeza al infierno. Con él, se fue el dinero. Y también un misterio que seguiría vivo durante más de medio siglo. 2 cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos seguían al Boeing, pero no lograron ver nada en medio de la oscuridad. El avión aterrizó sin incidentes en Reno. El FBI entró rápidamente, pero Cooper ya no estaba. Solo quedaban unas cuantas pistas mínimas: su corbata negra,
8 colillas de cigarrillos y 2 de los paracaídas que no había usado. Esta fue una de las investigaciones más grandes y prolongadas en toda la historia del FBI. De inmediato, cientos de soldados y agentes especiales rastrearon la zona donde se creía que Cooper había saltado. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni paracaídas, ni rastro del dinero, ni cuerpo. Durante los primeros años, el FBI interrogó a más de 800 sospechosos. Y en 2017 surgió una pista inesperada. Científicos analizaron de nuevo la corbata que Cooper dejó a bordo. Encontraron partículas raras de titanio. Un hallazgo que sugería que Cooper pudo haber trabajado en Boeing o en alguna empresa tecnológica de alto nivel, como si fuera un infiltrado. Uno de los sospechosos más relevantes fue Richard McCoy Jr., un veterano de Vietnam, que apenas unos meses después llevó a cabo un secuestro casi idéntico. Pero el FBI lo descartó finalmente por no coincidir físicamente y por otras pruebas en su contra. D.B. Cooper seguía siendo un fantasma. Un hombre sin pasado, sin identidad. El caso quedó completamente estancado durante casi una década, hasta que llegó un día en 1980. En febrero de 1980, un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba de acampada con su familia cuando hizo un hallazgo insólito. Estaba cavando en la arena, a orillas del río Columbia, en una zona conocida como Tena Bar, y allí encontró 3 fajos de billetes de $20, totalmente deteriorados. En total, $5.800. El FBI confirmó que los números de serie de esos billetes coincidían con los del rescate entregado a D.B. Cooper. Era la única prueba física del caso que se había encontrado jamás. Pero en vez de resolver el misterio, lo volvió aún más oscuro. La zona de Tena Bar estaba muy lejos de la ruta de vuelo original y del área que se había buscado en su momento. El caso volvió a quedar congelado, y en julio de 2016, el FBI anunció oficialmente que ponía fin a la investigación activa. El expediente pasó a ser un caso sin resolver, de manera oficial. Pero la historia aún no había terminado. Recientemente, en el año 2025, nuevos indicios han vuelto a reavivar el caso. La familia de Richard McCoy II, otro sospechoso que murió en prisión, rompió el silencio después de 50 años. Aseguran que su madre ayudó a McCoy a planear un secuestro aéreo muy similar. El FBI incluso llegó a excavar en la casa familiar, en busca de un paracaídas que supuestamente fue enterrado allí. Al mismo tiempo, simulaciones amateur con inteligencia artificial y programas como Microsoft Flight Simulator han sugerido que Cooper podría haber aterrizado en una zona completamente distinta. Y aunque estas nuevas teorías aún no han sido confirmadas, han vuelto a alimentar la posibilidad de que Cooper sí logró sobrevivir. D.B. Cooper no fue solo un criminal. Para muchos, se convirtió en un héroe popular en Estados Unidos, un símbolo de rebeldía contra el sistema, un hombre común que ejecutó un crimen perfecto y desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, el FBI siempre sostuvo que Cooper probablemente no sobrevivió. Saltó en condiciones meteorológicas extremas, de noche, sobre una zona salvaje y montañosa. Pero la ausencia de un cadáver permitió que la leyenda siguiera viva. En términos reales, su caso dejó una lección importantísima para la seguridad aérea. Aquel secuestro expuso fallos letales en los protocolos de la época. Después de lo ocurrido, todos los aeropuertos de Estados Unidos se vieron obligados a instalar detectores de metales y se implementó un dispositivo llamado Cooper Vane en todos los Boeing 727 para evitar que se pudiera abrir la escotilla trasera en pleno vuelo. D.B. Cooper, aunque no lo pretendiera,
cambió la aviación para siempre. La historia de este caso es un recordatorio de lo fascinante que puede ser un misterio sin resolver. Es una historia sin final, y quizá por eso sigue obsesionándonos y despertando nuestra imaginación. ¿Murió durante el salto? ¿O logró sobrevivir y vivir en paz en algún lugar del mundo con el dinero aún en su poder? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Y precisamente por eso, D.B. Cooper se volvió inmortal. Aún quedan muchos expedientes más, muchos enigmas que ni los mejores investigadores han logrado descifrar. ¿Cuál quieres que abramos en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vamos muy pronto en otro caso clásico sin resolver.